¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, por suerte bien. Mirando, ¿cómo se llama? Los mercados y bueno, ahora el dólar en particular. Ok. ¿Pero no estás preocupado? ¿No estás Mira, preocupado la como todo moneda, el mundo? Estamos todos no tensionados. porque, a ver, sí está Sí, la incertidumbre y la macroeconomía ya está en plena previa electoral, donde sí. tenemos, ¿no? El primero en la provincia de Buenos Aires, que va a actuar como, si querés, para el mercado, como son las PASO a nivel nacional, en el sentido que va a ser una gran encuesta y va a permitir anticipar o por lo menos empezar a tener una, una, una opinión más genuina de lo que puede pasar finalmente a nivel nacional. Ujú. Porque lo que está de fondo, si querés, Argentina todavía discute qué modelo económico a seguir. Otras sociedades esa situación ya lo pasaron. Sí, Déjame hacer un ejemplo, porque ahí vamos a entender por qué se mueve y por qué estamos en esta tensión e incertidumbre. dale. Otras sociedades, imagínate, ¿no? Tienen un auto y las sociedades representadas en los distintos actores son los cuatro que se van a subir adentro del auto. Cuando se suben adentro del auto, en los países desarrollados, tienen un montón de cuestiones para discutir, pero no discuten el rumbo. Por ejemplo, van y se suben y ya van a discutir dónde van a parar, ¿no? Para cargar nafta, quién va a manejar, qué música se va a escuchar en el camino, cuánto se va a poner el aire acondicionado, ¿no? Y diferentes discusiones, a qué hora se va a salir, más o menos, cuántas paradas para ir al baño, si no va a haber parada, quién va a llevar el mate. Vos Sí. fíjate que, aun cuando tenés definido el rumbo, igualmente la discusión política no se agota. Obviamente hacen a la calidad de vida, si querés, a la calidad del viaje, Ujú. pero el rumbo no se discute. Ahora traelo a la Argentina esa discusión. Argentina es cuando nos subimos los cuatro al auto, las representaciones políticas de los cuatro, lo primero que discutimos es el rumbo. Argentina es un país que directamente discute el rumbo. Entonces, tenés al kirchnerismo que te dice, vayamos para Cuba y Venezuela porque esa es la panacea de la patria grande. Y el otro le dice, no, pero pará, hermano, allá te cobran todo $30 de salario, ¿te parece que esa es buena idea? Sí, vamos para allá. Bueno, y de hecho hicimos unos cuantos kilómetros para ese lado, hasta que, bueno, de repente la elección, si querés, vino una rotonda, pegamos el vire, si querés, con Macri se pegó un vire, ¿no? Dice, no, para allá nos vamos a terminar muriendo de hambre, intentemos cambiar. El cambio no funcionó, fue casi pegarle la vuelta en la rotonda, fue, ¿no? Porque con Alberto Fernández continuamos con el Patria Grande y con todo el discurso ese. Y después, bueno, vino, si querés, otra vez cuando la discusión política dentro de ese auto fue, che, seguimos esto del Patria Grande porque los salarios cada vez son más bajos. Estamos ya con $300 de salario, ¿no? Ya en la época de Alberto Fernández y inflación de 300%. ¿No? ¿Es verdad que no conviene el Patria Grande y toda la zaraza? Bueno, vino la próxima rotonda y ahí pegamos nuevamente la vuelta como sociedad y estamos desarmando, o si querés, desandando cada kilómetro que hicimos en toda el armado que hizo Alberto Fernández y el kirchnerismo en el modelo económico. Esto es mucho gasto público, muchos controles, cepo absolutamente por todo lado y ahora lo estamos desarmando. ¿Qué Ujú. está pasando ahora? Que nuevamente como sociedad viene la próxima rotonda. Sí. Entonces, desde afuera, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace la gente, ¿no? El que mira a la Argentina y dice, bueno, usualmente, mira, cuando viene la rotonda, los argentinos a veces se tornan impredecibles, no sabemos si van a seguir en el camino ¿no? Milei dice, vamos para donde está Occidente. Que el kirchnerismo nos decía, no, vamos para donde está Cuba y Venezuela. Bueno, entonces, como viene la rotonda, la pregunta es, che, ¿va a continuar el camino hacia el occidente, a poner las reglas del mundo civilizado, o pegamos otra vez la vuelta, o pegamos otra vez la rotonda como hicimos con Alberto Fernández? Bueno, eso genera un nivel de incertidumbre que es el que estamos viendo hoy en los mercados. Si querés, algunos dicen, no, despreocupate, en esta rotonda seguimos en el camino del desarme del kirchnerismo, y otros dicen, no, a ver si vuelve, ¿no? Y por eso algunos le ponen el riesgo Cuca. Y bueno, si querés, te lo resumí en esa idea de que países desarrollados esta discusión no la tienen otras discusiones que son a la calidad de vida, pero nunca hacia el rumbo, y Argentina es un país que todavía discute el rumbo, si es Cuba o Venezuela o si son los países occidentales. Ujú. Y mi pregunta, queda clarísimo, técnicamente lo que me estabas explicando, pero en este momento, porque en las últimas semanas se escucharon varios argumentos por parte del gobierno. Punto número uno, ahora todo el mundo le va a mostrar seguramente al ministro Caputo
cuando él dice, muchachos, el dólar está barato, compren, aprovechen y compren. Bueno, los que compraron en su momento evidentemente hicieron un negocio. Primero le atribuyeron a una cuestión vinculada al turismo, después le atribuyeron esta cuestión de algunos mecanismos que utilizaron en el equipo económico para desarmar algunas posiciones que los bancos supuestamente especularon, se quedaron con los pesos encima, empezaron a especular con el dólar, eso subió un poquito, pero supuestamente eso también se había acomodado. ¿La situación está bajo un control del gobierno o el gobierno está mirando con preocupación esta incertidumbre que vos estabas planteando? Porque la incertidumbre cada vez que hay elecciones, sí, mucha gente se dolariza, mucha gente esto, mucha gente el otro. La elección de las PASO previas a la elección presidencial se llevó puesto al gobierno de Macri. Entonces mucha gente dice, entonces puede haber algún tipo de duda. Entonces puede llegar a pasar algo raro en el plan económico, o el plan económico está firme y como está subiendo el dólar, en agosto por ahí empieza a bajar de nuevo. A ver, dos cositas. En la época de Macri no había hecho ninguna reforma y estaba tapando absolutamente todos los problemas de la economía con deuda externa. Sí. Estoy hablando que en 2 años llegaron a tomar 70.000 millones de dólares de deuda externa para financiar, ¿no? Dado el gradualismo, no querían tocar el déficit fiscal que había dejado en su momento Cristina Fernández de Kirchner, sí. Con el gradualismo de por definición era no hago el ajuste y lo financio con deuda. Bueno, hasta que se acabó el financiamiento y por lo tanto ahí se la pusieron de sombrero. Porque, de hecho, Cristina no se lo puso de sombrero porque reventó el Banco Central. Si el Banco Central no tiene reserva es porque pasó Cristina. Uh-huh. Y después, si Argentina hoy no tiene crédito porque pasó Macri. Entonces, cuando Javier Milei llega a la presidencia, ya sin reservas en el Banco Central y sin crédito en el exterior, sin dudar, y de primer mes de gobierno, va y pone en caja al Estado. Poner en caja al Estado le permitió que ya no dependa ni de la emisión monetaria, ni de las reservas del Banco Central, ni de la deuda externa. Entonces, la fortaleza macroeconómica que te da esa posición es completamente diferente a, si querés, a la situación de Macri, que dependía 100% del crédito externo. Entonces, eso ya desde el vamos, lo que marca la diferencia macroeconómicamente hablando. Y para ponerle magnitud de lo que estamos hablando, el último año de Alberto Fernández, el déficit fiscal fueron 15 puntos del PBI. O sea que si vos mantenías, imagínate hacías gradualismo 2 años seguidos, o imagínate que era poco y nada como fue en su momento el de Macri, hoy serías un déficit fiscal de acumulado por 2 años, 30 puntos del PBI. 30 puntos del PBI y estabas en una hiper. Entonces, el trabajo que hizo en el primer año y medio de gobierno fue primero poner en caja al Estado para poder apagar la maquinita y por lo tanto al estar apagar la emisión y lo vimos en el colapso de la inflación que generó, o sea, como ya no se emitía para financiar el Estado, la inflación pasó del 300% interanual que dejó el otro gobierno en este momento, si querés, anualizado debe estar en torno al 25% interanual. ¿Por qué? Bueno, eso es gracias al equilibrio en las cuentas públicas. ¿Se agotó? Por supuesto que no. De hecho, cuando te digo el exceso de pesos, se agotó el exceso de pesos. Por definición, si hay inflación, es que hay exceso de pesos. Por eso todavía no se liberó por completo, si querés, el mercado cambiario. Se liberó muchísimo, pero no por completo. Porque, por ejemplo, empresas por comprar no lo pueden hacer. Sí, los asalariados o, si querés, personas físicas, pero no jurídicas. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque todavía hay mucha herencia que se está corrigiendo. Ya se saneó el balance del Banco Central, ¿no? Pero bueno, son estos tiempos. Y en el medio vino esta rotonda que viene, que algunos dicen no tienen duda, no, mirá, la sociedad argentina ya decidió a que el camino de la patria grande y todo el circo que nos llevaba a Cuba y Venezuela, no, la verdad que no nos conviene porque realmente la pobreza llegó al más del 50%. Bueno, entonces dicen, bueno, si es así, bueno, la incertidumbre es, bueno, pará, las decisiones las tomo, si querés, después de la rotonda. Y bueno, entonces muchas si querés, decisiones de inversiones fuertes se están esperando a que después de la rotonda
Si continúa el camino hacia Occidente, bueno, posiblemente empiecen a haber inversiones, posiblemente continúe el proceso de crecimiento económico. Ramiro, ¿qué tal? Tomás, te saluda, ¿cómo andás? Te quería preguntar, porque viste, cuando uno ve esto de subida del dólar y demás, lo primero que piensa el ciudadano a pie es el pass-through, que sería el traslado a precio de los costos a medida que salta o que hay un movimiento del dólar. ¿Vos estás analizando esto? ¿Viste que hubo algún pase, más allá de que la inflación parece que va a dar entre 1,4, 1,6, 1,7 de julio? Pero digo, ¿vos estás viendo algún movimiento de las últimas semanas con este movimiento del dólar en materia de costos para los insumos básicos, ¿no? Tipo supermercado, precios, etcétera. A ver, lo que son, lo que fueron estas 4 semanas en particular, donde el dólar se movió mucho, igualmente no tuvo traslado a precios, al menos con las consultoras. La mayoría de las consultoras hacen un relevamiento que es bastante fácil hoy con la tecnología disponible de levantar absolutamente todos los precios de las páginas web de los supermercados. Entonces vos ahí ya podés hacer un mini relevamiento de precios, principalmente de alimentos y bebidas. Lo que se observó que el traslado de precios de esta devaluación fue cero. Pero tiene fundamento macroeconómico del por qué cero. Es cero porque la creación de dinero no se mueve hace un año ya. Entonces lo que estamos viendo, si querés, es un cambio de precios relativos, mayor preferencia, si querés, hacia la dolarización, si querés. Pero bueno, se entiende, estamos en la previa electoral, se viene la rotonda, algunos dicen van a pegar el viro, otros dicen no van a pegar el viro. ¿Vos crees que es un overshooting? Como se usa en la jerga. Pues estoy viendo muchos análisis de economistas, viste que en X en los últimos días los economistas están tirando para todos lados, más de un lado que del otro, y del otro saliendo a parar la pelota, pero digo, hay un overshooting, esto puede ser que vuelva a bajar. Lo que me huele es que muchísimos analistas hacen la lectura económica con el manual de la vieja política. ¿Qué pasaba en el manual de la vieja política? Vos llegabas a una elección directamente reventando la nave, ¿no? Lo vimos con Cristina, lo vimos Cristina quemaba las naves, ibas a las elecciones, ganaba las elecciones y después cuando con el voto de tu gente reventabas todo, rompías todo, todos los corralitos, todas las decisiones complicadas fueron después de una elección, nunca antes. Exactamente, que de hecho Cristina pone inmediatamente el cepo ya para la segunda presidencia y después igualmente se queda sin reservas y para la segunda presidencia terminó vendiendo a todo el futuro porque ya no tenía nada para vender. Alberto Fernández hizo el plan platita y dejó una brecha del 200%, ¿no? Y después explotó todo, todo el sinceramiento de precios que vimos cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández. Pero hoy esa no es la situación. Hoy justamente, ¿cuál es el manual típico del político demagogo y populista que conocimos? Que en la previa de la elección el gasto público vuela. Bueno, acá es todo lo contrario. Hoy se está haciendo un ajuste en las cuentas públicas, se está preservando el equilibrio. La otra es, se le está dando maquinita a mansalva para poder financiar ese gasto público. Bueno, hoy el Banco Central tiene una regla monetaria que es directamente no mito. No mito para comprar reservas, no mito para financiar al Estado, no emito para tener por los intereses de la deuda remunerada, no emito. Ya está, se apagó la maquinita por primera vez en un siglo en Argentina. Y después, entonces, esto te da si querés, la esencia de la política económica, que no tiene nada que ver con el pasado. Nuevamente, ¿qué te hacía el político antes? El político te pisaba el dólar. Bueno, ahora el dólar flota. ¿Qué te hacía antes? Te pisaban las tarifas. Hoy todos los precios de la economía son libres. ¿Qué quiero decir? Que no se están acumulando distorsiones para después. Si hay tensiones o hay mayor demanda, preferencia por dólares, lo estamos viendo de manera inmediata en los dólares, si querés, en el tipo de cambio. Y sabiendo, así como cuando uno aprende, porque si quieras o no, Argentina está recuperando el sistema de precios capitalista y por lo tanto los precios dejan de ser precios políticos y vuelven a ser precios de mercado. En esa transición, en el tipo de cambio en particular, se pusieron banda, decir, mirá, flotá, pero si la cosa se desbanda, yo te baño de dólares en este precio. Ese precio hoy es más o menos 1.450, y el que se crea que va a pasar 1.450 no tomó nota que tiene 20.000 millones de reservas el Banco Central para defender la banda. Entonces, ¿se movió un poco? Sí, se movió un poco. ¿Se entiende el porqué? Sí, es incertidumbre. ¿Puede hacer algo el gobierno contra esa incertidumbre? O sea, son la propia incertidumbre del escenario electoral.
Bueno, después de las elecciones, una vez que los argentinos decidan qué quieren hacer con su país, si quieren tener las reglas del mundo civilizado o si quieren otra vez la patria grande, Cuba y Venezuela, bueno, ahí vamos a ver cuál va a ser el set de precios de la macroeconomía. Mientras tanto, esa incertidumbre la vamos a ver reflejada en un poco más de dólar, en un poco más de tasa de interés. Clarísimo. Gracias, Ramiro. Por favor, cuando quieras repetimos. Dale, fuerte abrazo, muchísimas gracias. Entendiendo lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, estábamos conversando recién con Ramiro Castiñera. Hoy dije overshooting y acabo con pass through.